Bueno, a ver, en la situación en la que estamos en Bahía Blanca, ya venimos hablando de esto en la introducción, pero siempre está bueno recapitular. Bahía Blanca volvió a fase 3 luego de que el intendente Héctor Gay enviara una nota al jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Allí en esa nota él le indicaba que de un total de 108 unidades de terapia intensiva que había en nuestra ciudad, menos del 80% estaban ocupadas, por lo que, como dijo luego Bianco en conferencia de prensa, los datos objetivos permitían que Bahía Blanca ascienda a fase 3 y bueno, así sucedió efectivamente. Pero luego, esa cantidad de unidades de terapia intensivas totales que informaba el municipio en la ciudad se fueron reduciendo. Ayer llegaron a 72. ¿Por qué? Porque los directores de hospitales criticaban el número total de camas de cuidados críticos que informaba el municipio. Así que, para hablar sobre estas inconsistencias en los informes hospitalarios locales, la vuelta de la segunda ola, esta nueva marca a la que llegamos el día de ayer y también esta situación que se agregaba en estos últimos minutos en la que el municipio no está informando ni la totalidad de camas en la ciudad de Bahía Blanca ni los índices de ocupación, es que estamos en conversación telefónica con el doctor Alejandro Curino, biólogo, docente, investigador de CONICET y presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Iguanino te saluda desde el aire de Laura en Radio Nacional. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, un poco preocupado, ¿no? Preocupado y enojado, sí. En realidad, sí. Porque hablamos de un gobierno que ha pregonado la Hoy estoy medio alunado, así que teneme paciencia, Ale. Cómo no. Un gobierno que ha hablado tanto de la transparencia hasta el cansancio y que ahora no sabemos cuántas camas hay en nuestra ciudad, ni siquiera el total, ni que hablar de la ocupación. Sí, mira, bueno, obviamente está habiendo un problema grave con el conteo de camas. Ya lo hablamos la última vez que vos me llamaste, la última entrevista que tuviste la amabilidad de hacerme, sí. Ya hablamos de este problema, sí. Del número de camas. Exactamente. El tema, la preocupación es que el grado de alerta epidemiológica de una ciudad depende de dos factores, que es justamente el número de camas de terapia intensiva ocupadas y el número de contagios. Sí. Ahora, yo te quiero decir una cosa, más allá de los problemas que hay evidentemente con el número de conteo, acá lo que pasó es que se cambió del sistema. Sí. Lo informaba el municipio y provincia o no se sabe bien quién decidió que lo empiece a informar directamente los directores de los hospitales. Ajá. Ahí hubo alguna confusión, el número parecía más grande y entonces el intendente se agarra de ese cambio que da un número más bajo de camas ocupadas. Después, como vos bien dijiste, ese número de camas no era 100, empezó a bajar a 80, después bajó a 70, etcétera. Una barbaridad. Hoy el municipio no da información. Vos entras a la página, no encontrás nada. Pero yo te digo, la irresponsabilidad del gobierno municipal de pedir volver a fase 3 es realmente llamativa, yo te diría casi aterradora, porque independientemente del número de camas, vos sos el intendente, el secretario de salud del gobierno municipal, sos el que está en Bahía Blanca, sos el que tenés contacto en las reuniones con los directores de los hospitales y clínicas, y absolutamente todos los directores de hospitales y clínicas, desde la explosión de contagios de abril, vienen diciendo en todos los medios, y por lo tanto se los transmitirán a ellos en las reuniones, yo sé que es así, que el sistema está colapsado. Entonces, a vos te vienen los directores de los hospitales a decir eso, movete un poquito, andá a las terapias intensivas, hacé una recorrida una mañana, fíjate cómo está la situación, y olvídate de los problemas del número de camas. Vos sos el que tenés que tener el contacto, vos estás acá en la ciudad. Y además, el número de contagio no daba para volver a fase 3. Y el que pide, más allá de que uno pueda criticar o no que la provincia lo haya dado, el que pide el volver a fase 3 es el intendente, sí. Es el gobierno municipal. El mismo intendente que 2 semanas atrás decía que él no tenía la facultad de pedir un cambio de fase. Exactamente. Entonces, yo creo, lamentablemente, lo vengo diciendo en unas entrevistas
que me han hecho ayer y hoy a la mañana, que acá el municipio ha decidido que se muera el que se tenga que morir. O sea, que se tenga que morir, se muera, y a otra cosa. Eso es lo que uno ve. Es difícil encontrar otra explicación, Alejandro. Sí, la otra explicación podría ser que está presionado, muy presionado, o que por alguna razón debe obedecer al poder económico bahiense, y que ese poder económico le exija que las cosas sigan abiertas, para no tener un problema económico o un mayor problema económico. De todas maneras hay que aclarar que no se cierra todo, la gente puede seguir trabajando. No estamos, ni el gobierno nacional ni el provincial están pidiendo de volver a fase 1. Ahora vos fijate, los intendentes de Coronel Suárez, Tres Arroyos, las zonas que nos rodea, piden ir a fase 2. Sí. La misma gobierno de la Cava, que hizo semejante escándalo con la presidencialidad, fue a la Corte Suprema, etcétera, ahora están revisando la posición y estoy en condiciones de decirte que la semana que viene van a empezar con restricciones mucho más estrictas, que inclusive pueden incluir a una disminución de las clases presenciales. O sea, tuvieron que recular como en chancleta porque la realidad epidemiológica los pasó por arriba. Entonces, acá estamos como a contramano de todos lados. Y vos fíjate que lo que te estoy diciendo es tan así que a los 2 días que pide pasar a fase 3, tenemos 540 y pico de contagios. Sí. Y ya lo charlamos en la entrevista anterior. Yo te dije en la entrevista anterior que mayo iba a ser muy complicado por la explosión de contagios en abril, que tiene un retraso para ocupar camas de terapia y lamentablemente para los fallecimientos. Y ahora te lo vuelvo a repetir, con este pico tremendo que estamos teniendo, bueno, hoy hay 9 fallecimientos, veníamos en 4 o 5, hoy hay 9. Lamentablemente la ocupación en una semana, en 10 días, va a ser mucho mayor, y los fallecimientos también. Entonces es de una irresponsabilidad mayúscula, o es no importarte nada, o es estar muy presionado en esa situación, que si la veo yo, que soy nadie, la tiene que estar viendo él, que es el intendente. Y en esa situación, pedir un cambio a fase 3 es de una irresponsabilidad realmente incomprensible. Yo le quiero decir a los oyentes que, miren, no sé si tenemos tiempo para dar un detalle, favor, pero están viniendo 5 millones de vacunas antes de fin de mayo. 3.960.000 de AstraZeneca, 861.000 de AstraZeneca por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Siguen llegando las Sputnik, se esperan 4 millones para junio. Esta semana estaríamos terminando de vacunar a los mayores de 60 años, que es el grupo de más riesgo. Entonces yo lo que le quiero decir al oyente es que, bueno, aparentemente en Bahía estamos librados a nuestra responsabilidad individual, ¿sí? Dependemos de eso. Y sería muy lamentable fallecer pocos días antes de la vacunación, porque yo te estoy hablando de 10 millones de vacunas entre mayo y junio, y más todavía si el Instituto Gamaleya de Rusia cumple con enviar el principio activo a una empresa farmacéutica argentina con la que ya están firmados los contratos, se agregan 4 millones más, 2 millones de primeras dosis y 2 millones de segundas. Hay 2 millones que ya se fabricaron y están esperando esta autorización. Exactamente. Bueno, ponele para redondear 10 millones de vacunas en lo que queda de mayo y junio. Sí, hay 10 millones de personas que van a ser vacunadas, muchas de ellas bahienses. Claro. ¿No sería lamentable que una de esas personas, por descuido, porque el municipio no los está cuidando como corresponde, porque los sistemas están saturados, se contagie y muera y al día siguiente le llegue el turno para ser vacunado? Sí. Entonces, mi humilde mensaje que le puedo dar a mis conciudadanos es apelen a la responsabilidad individual, porque acá la decisión, por la razón que sea, parece ser que se muera el que se tenga que morir. Sí. Es así, y me permito comentar algo sobre lo que decías vos en esa charla, que pronosticabas una alta ocupación de camas para este mes. De alguna manera no se ha cumplido tanto como lo esperábamos, pero ¿por qué? Por todos estos fallecimientos. Yo miro la ocupación de camas en el histórico y veo
una ocupación, mira, el día 15 teníamos 50, ayer teníamos 32. Claro. Y el sábado, que fue el día que se anunció la vuelta a fase 3, tuvimos récord con 13 fallecidos. Hoy tenemos 9. Ayer y antes de ayer tuvimos 2 y 1. Bueno, para mí hay una lentitud también en informar estos decesos, que bueno, es una cuestión burocrática, puede pasar, pero estamos en el peor escenario posible, que es tener las camas libres porque ha habido mucha gente que ha fallecido, me parece. Es muy probable, pero te insisto, vos tenés a los directores de los hospitales unánimemente, hoy se conoció, bueno, redondeo, unánimemente diciéndote que no dan más, que están cansados, porque además hay otro tema. Juan, la cama no te cura, no es la cama de terapia intensiva la que te cura, no es el respirador, es el personal de salud, los trabajadores de la salud son los que te curan. Sí. Los enfermeros, las enfermeras, los kinesiólogos, los médicos, las médicas, etcétera. Y hoy se conoció un documento que es raro que se exprese así, el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires, normalmente es un perfil bajo, tratan de no emitir opinión por ahí para no quedar atrapados en cuestiones políticas. Hoy emitieron un documento que es, bueno, hablando directamente de la irresponsabilidad de cierta dirigencia política, de los anticuarentena, de los antivacunas, de los covidiotas, hablan ellos en el documento, no lo estoy diciendo yo. Sí. Entonces, digo, ¿qué más información necesitas? ¿Qué te lleva a pedir una fase 3 a contramano de absolutamente todo, a contramano del resto de la provincia de Buenos Aires, de sus propios intendentes de su propio partido político, que están reculando en Buenos Aires porque la realidad los está pasando por arriba? Bueno, toma ejemplo de lo que está haciendo el gobierno de la Cava y cambia tu posición, porque la realidad te está demostrando que estás equivocado y estás jugando con vidas humanas. Sí, y es increíble cómo ha aumentado la cantidad de fallecimientos en el último mes. Sí, lamentablemente va a ser peor, porque ya sabemos que la mortalidad es un porcentaje de la cantidad de contagiados. Claro. Entonces, si vos tenés 545 el día de ayer, eso da un aumento de la mortalidad en los próximos días. Eso sí, es matemático, digamos, claro. Aunque biología no es matemática, como digo yo siempre. No, claro, porque varía la edad de los contagiados, un montón de cuestiones estadísticas, pero de 500, la verdad que uno se va a morir. Sí, por eso. Se curan entre 2 y 2,5%. Claro. Y otro dato interesante. Estamos hablando de 10 personas al 2% de 500. ¿Cómo? Perdón, Juan. Que para hacer un cálculo moderado, si hablamos de un 2% de mortalidad y 500 contagios, hablamos de 10 personas que mueren por los contagios de un día. Exactamente. 9 hoy, claro. Sí. Bueno, y si no los contagios, vamos a eso. También, además de la responsabilidad del municipio, también es cierto que hay una porción de la sociedad que está actuando, yo diría, en una forma adolescente, negando un problema. O sea, la negación de la realidad, esto lo podrá decir mejor un psicólogo que yo, pero la negación de la realidad también es parte de un comportamiento inmaduro, ¿no? Entonces me parece que tenemos que madurar. Hay una pandemia, mirá, hay una cosa que yo siempre trato de aclarar. En una pandemia, en una situación tan grave como una pandemia, no hay una decisión buena y una decisión mala. Por ejemplo, vamos a la escolaridad. Tendría que haber una decisión buena, que ¿cuál sería? No sé, que las clases sigan. En cambio, una decisión mala que sería suspenderla para disminuir los contagios. No es así. Las dos decisiones son malas. Es malo que los chicos no puedan educarse en presencialidad, y también es malo que los chicos vayan a las escuelas, se contagien, muchos de ellos son asintomáticos y contagian a la familia. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación tan grave como una pandemia, es de total, de general, o sea, una infección mundial que no respeta límites de países, ni de razas, ni de nada. Cuando nos enfrentamos a esa situación, no hay una decisión buena y una mala. No, claro. Son todas malas. Hay una menos mala que otra.
Entonces tenemos que madurar, tenemos que aceptar la realidad que estamos viviendo y darnos cuenta que las autoridades van a tomar medidas que nos van a afectar, pero que intentan que en vez de ser muy mala, tomarla menos mala, pero no va a ser buena. No estamos en una situación que permita decisiones buenas, no hay buena y malo. No, en la pandemia perdemos todos, claramente, salvo por ahí algún rico que tenga alguna especulación o algo, pero estamos hablando... o alguna empresa farmacéutica que... situaciones de privilegio, digamos, sí, exactamente. Alejandro, vos en ese sentido llamabas a la esperanza, sabiendo estas vacunas que van a llegar y que es la posibilidad de que sobrevivan a esta segunda ola gran cantidad de personas, pero mientras tanto, ¿qué pasa en Bahía Blanca con esta tercera fase 3, que decíamos a la que llegamos no por la caída de los contagios, sino por la desocupación de las camas de cuidados críticos? Con esta tendencia, vos mismo lo decís, se van a ocupar nuevamente. ¿Cuánto puede durar esta fase 3 en este...? Bueno, a ver, a los oyentes lo que humildemente le puedo recomendar en base a lo que vengo estudiando y leyendo todos estos meses, es que la responsabilidad individual, cuídense, no le presten tanto atención a lo que digan las autoridades municipales, porque, bueno, nos han soltado la mano. Entonces depende de nosotros cuidarnos, y insisto, 10 millones de vacunas por redondear que están llegando entre este mes y el que viene. Imagínese que usted se enferma, tiene la mala suerte de que la carga vírica con la que se enferma es muy grande, su sistema inmunológico no está muy bien, tienen que internarlo, fallece, y a los pocos días hay 10 millones de personas que a los pocos días le va a llegar el turno de vacunación. Entonces es lamentable que nadie dice que no se salga a trabajar, vos fijate que las medidas a nivel nacional no son que nos encerremos del todo. No estamos en aislamiento, estamos en distanciamiento. Exactamente. Alejandro, perdóname, pero te tengo que cortar porque estamos llegando a la hora del informativo. Agradecerte como siempre el tiempo que te tomás para conversar con nosotros, y más en este día tan complicado y que agrega tanta incertidumbre a los bahienses. Bueno, no, al contrario, si se puede ayudar, para eso estamos. Gracias a vos por la entrevista y a disposición. Muchísimas gracias, Alejandro, y un fuerte abrazo. Abrazo, hasta luego. Alejandro Curino, doctor en biología, docente de la universidad, investigador de CONICET, presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas.